Existe un lugar en el planeta donde los conductores de carga pesada nunca, bajo ninguna circunstancia, apagan el motor de sus vehículos, ni siquiera para dormir. Si el motor se detiene por tan solo 10 minutos, el combustible se convierte en una gelatina densa y el acero se vuelve tan frágil que puede romperse como si fuera cristal. Existe un truco secreto que los salva de morir congelados en medio de la nada, una estrategia de supervivencia que roza los límites de lo imposible. Para estos profesionales de la carretera, el frío extremo no es un inconveniente meteorológico, sino un enemigo mortal con el que conviven en cada kilómetro. Imagínate al mando de una mole de metal que pesa más de 40 toneladas, avanzando sobre una capa de hielo que flota encima de un lago profundo. El silencio de la tundra es absoluto, interrumpido únicamente por el rugido constante de tu motor diésel, el cual se convierte en tu único corazón y en tu salvavidas. Si ese rugido se apaga, el habitáculo de la cabina se transformará en un ataúd congelado en menos de 20 minutos, obligándote a tomar decisiones desesperadas para no perder la vida. Un pestañeo prolongado o una mala maniobra te hundirán en aguas oscuras, por lo que la concentración debe ser absoluta durante jornadas que parecen no tener fin. Forma parte de esta comunidad de exploradores extremos y acompáñanos a descubrir los secretos más asombrosos del transporte mundial haciendo clic en el botón de suscripción ahora mismo. La ciencia detrás de estas temperaturas es aterradora para cualquier máquina construida por el hombre, ya que los fluidos vitales del motor cambian por completo de composición, a menos 40 grados. El aceite de motor tradicional adquiere la consistencia de la melaza espesa, impidiendo que los pisones se muevan y destruyendo el sistema interno al intentar arrancar. Los camioneros experimentados utilizan aditivos químicos especiales y combustibles de grado ártico, pero la verdadera regla de oro es mantener el camión encendido durante semanas consecutivas. Apagar el contacto equivale a destruir por completo tu propia herramienta de trabajo, un error que te dejaría completamente desamparado en una de las zonas más despobladas y hostiles del mundo. Para resistir el embate de las corrientes de aire polar, los vehículos pesados reciben modificaciones que los hacen parecer auténticos acorazados preparados para el fin del mundo. Las parrillas delanteras se cubren con mantas térmicas gruesas para evitar que el viento congelante enfríe el radiador directamente, manteniendo una temperatura interna óptima para el funcionamiento. Los tanques de combustible cuentan con sistemas de calefacción integrados que utilizan el propio calor del refrigerante para mantener el diésel en estado líquido y fluyendo de forma constante. Cualquier fallo en estos sistemas térmicos desatará una catástrofe mecánica en cadena, dejando al conductor a merced de una ventisca blanca capaz de sepultar el transporte entero en cuestión de horas. La supervivencia en estas rutas no depende únicamente de la tecnología del transporte, sino de la increíble resistencia mental de quienes se atreven a conducirlos. Dormir con el zumbido constante de un motor de 12 cilindros justo debajo de tu cama es una habilidad que se adquiere únicamente con los años de experiencia. El aislamiento es total, los paisajes se vuelven monótonos y la línea del horizonte desaparece entre la nieve del suelo y las nubes grises del cielo, creando una ilusión óptica peligrosa. La mente comienza a jugar malas pasadas debido al cansancio acumulado, transformando las sombras de la nieve en obstáculos inexistentes que pueden hacer que des un volantazo fatal. A pesar de todos estos peligros y del estrés constante, la hermandad entre los conductores de estas regiones es uno de los pilares fundamentales que les permite regresar a casa sanos y salvos. Saben perfectamente que quedarse varado a un lado del camino es una emergencia de vida o muerte, por lo que jamás pasarán de largo si ven a un compañero en apuros. Compartir provisiones, herramientas o simplemente ofrecer un espacio cálido en una cabina activa es parte de un código de honor no escrito que define la vida en las rutas del norte. La solidaridad en el hielo es la diferencia exacta entre sobrevivir o transformarse en una estadística más. Una lección que todo novato aprende a la fuerza durante su primer invierno. Avanzamos con paso firme hacia el corazón de la tormenta. Para potenciar el misterio, he intensificado el impacto visual de los microganchos, asegurando que la mente del espectador intente resolver el enigma antes de que se lo cuentes. Superar las barreras de la congelación exige técnicas que desafían la lógica común de cualquier conductor de ciudad. Cuando el termómetro se desploma a niveles críticos, el mayor peligro no se encuentra en el motor, sino en los neumáticos del transporte de carga pesada. Al detener la marcha por unos breves instantes, el peso colosal de la carga genera un calor mínimo que derrite la nieve acumulada bajo las ruedas de goma. Ese agua microscópica se congela en un pestañeo, soldando el neumático al suelo de forma tan sólida que arrancar de golpe destrozaría la transmisión entera.
Para evitar quedar anclados en una trampa de hielo perpetua, los conductores aplican una maniobra tan extraña como efectiva justo antes de detenerse por completo. Balancean el pesado transporte hacia adelante y hacia atrás de manera repetitiva, creando una pequeña cuna alisada en la nieve compacta para que la goma no quede atrapada en un foso helado. Las distancias de frenado en estas superficies se multiplican de manera alarmante, requiriendo una anticipación de casi 1 kilómetro antes de detener la marcha. Un error de cálculo en la presión del pedal de freno bloqueará los ejes instantáneamente, convirtiendo el remolque en un gigantesco péndulo descontrolado que arrasará con todo a su paso. El ingenio humano alcanza niveles casi milagrosos cuando las herramientas convencionales fallan en mitad de la nada ártica. Si el frío extremo logra congelar los frenos de aire del remolque, los conductores no llaman a un servicio de asistencia que tardaría días en llegar a la zona. Descienden de la cabina armados con un soplete de fuego directo para calentar los tambores metálicos congelados, desafiando el riesgo de estar cerca de los tanques de combustible. Este método rudimentario pero efectivo es el único recurso disponible cuando la tecnología moderna colapsa, demostrando que la astucia vale mucho más que cualquier manual de instrucciones de fábrica. La alimentación de estos profesionales también sufre una transformación radical para poder mantener la temperatura corporal adecuada en entornos tan agresivos. El cuerpo humano consume una cantidad ingente de calorías simplemente intentando mantener calientes los órganos vitales en el interior de la cabina. Las dietas de los camioneros de rutas polares están repletas de grasas saturadas, carnes densas y caldos sumamente concentrados que horrorizarían a cualquier nutricionista convencional. Una deficiencia calórica severa ralentiza los reflejos del conductor de forma drástica, un lujo que nadie puede permitirse cuando se manejan miles de caballos de fuerza sobre un cristal resbaladizo. La visibilidad en estas latitudes se convierte en un desafío psicológico diario que destroza los nervios de los conductores más experimentados. El fenómeno conocido como el velo blanco elimina por completo las sombras y los contrastes, fundiendo el suelo con el cielo en una masa uniforme carente de profundidad. Conducir en estas condiciones equivale a avanzar a ciegas dentro de una habitación iluminada por luces fluorescentes infinitas, perdiendo la noción de la velocidad y la dirección. Los ojos comienzan a ver estructuras gigantescas flotando en el aire debido a la fatiga visual extrema, obligando a los profesionales a guiarse únicamente por las varas de madera clavadas en los márgenes de la ruta. Si quieres seguir descubriendo los secretos mejor guardados de los guerreros del asfalto y las rutas más extremas del mundo, apoya nuestro contenido dejando un gran me gusta en este instante. Detrás de la mística de los paisajes polares se esconde una realidad física demoledora que afecta directamente la salud de quienes deciden enfrentar el frío extremo. La cabina de un camión, por muy aislada que se encuentre, sufre un proceso de enfriamiento diferencial que genera corrientes de aire helado microscópicas a la altura de las piernas. Los conductores profesionales padecen dolores articulares crónicos y problemas circulatorios severos debido a las largas jornadas expuestos a estas sutiles variaciones de temperatura. El aire que ingresa por el sistema de ventilación es tan seco que llega a agrietar las vías respiratorias por dentro, provocando sangrados nasales constantes que los transportistas deben sobrellevar en silencio mientras sostienen el volante. El peligro más silencioso y traicionero de esta travesía no proviene de una tormenta de nieve imprevista, sino del gas invisible que emite el propio motor del vehículo. Debido a que el camión permanece encendido durante días enteros, cualquier fisura minúscula en el sistema de escape puede filtrar monóxido de carbono directamente al dormitorio. A menos 40 grados, abrir la ventana para ventilar el habitáculo no es una opción viable, ya que el frío congelaría los mandos mecánicos en un instante. Muchos conductores se van a dormir con el temor constante de sufrir la muerte dulce, un sueño profundo del que jamás despertarán si el gas venenoso logra burlar las juntas de goma de la cabina. La logística de los desechos corporales y las necesidades biológicas básicas se transforma en un verdadero calvario logístico cuando salir al exterior implica un riesgo real de amputación por congelamiento. El viento polar puede congelar la piel expuesta en menos de 60 segundos, obligando a los profesionales a desarrollar estrategias sumamente incómodas dentro del limitado espacio del transporte. Las cabinas se adaptan con contenedores herméticos especiales y sistemas de emergencia químicos para evitar tener que abrir la puerta principal en mitad de la noche oscura. La acumulación de gases residuales dentro del espacio cerrado genera un ambiente asfixiante, poniendo a prueba los límites de la resistencia psicológica del ser humano más curtido. El peso de la soledad en estas inmensidades blancas actúa como un ácido que corroe la estabilidad mental de los conductores a lo largo de las semanas de viaje.
La falta de luz solar directa durante los meses de invierno ártico altera por completo los ritmos circadianos del cuerpo, impidiendo un descanso reparador y provocando episodios de insomnio severo. El único contacto con el mundo exterior suele ser una radio de onda corta que emite estática la mayor parte del tiempo debido a las interferencias magnéticas del Polo Norte. El silencio prolongado de la tundra provoca que los conductores comiencen a hablar en voz alta con las máquinas, buscando desesperadamente mantener la cordura frente a la inmensidad del vacío. Las averías mecánicas sencillas que en cualquier otra carretera se resolverían con una llamada telefónica, en estas latitudes se convierten en crisis de supervivencia absolutas en pocos minutos. Cambiar un alternador defectuoso o reparar una manguera rota a menos 40 grados requiere manipular herramientas metálicas que se pegan a la piel desnuda como si tuvieran pegamento instantáneo. Los mecánicos del asfalto deben utilizar capas triples de guantes térmicos especiales que reducen la destreza manual al mínimo, convirtiendo un trabajo de 10 minutos en una tortura de 3 horas bajo el viento. Un destornillador de acero frío puede quebrar los dedos del operario al menor impacto, demostrando que el entorno castiga con crueldad extrema cualquier avería por simple que parezca. El regreso a la civilización tras semanas de aislamiento en el infierno blanco deja huellas profundas que no se borran con unos días de descanso en el hogar. El cuerpo humano, sometido a la tensión constante de sobrevivir a menos 40 grados, experimenta un proceso de descompresión psicológica similar al de los buceadores de alta mar. Los conductores que vuelven de las rutas heladas a menudo sufren de hipersensibilidad al ruido urbano y una extraña desconexión emocional con sus seres queridos. La adrenalina acumulada durante los días de peligro bloquea la capacidad de relajarse, haciendo que el silencio de una casa normal resulte incómodo y sofocante para quien domó un monstruo de metal. La maquinaria que sobrevive a estas travesías extremas tampoco vuelve a ser la misma, mostrando un desgaste estructural que duplica al de cualquier transporte convencional. El chasis de acero, expuesto a la torsión constante sobre el hielo irregular y a las temperaturas de congelación, desarrolla microfisuras invisibles a simple vista que amenazan con colapsar la estructura entera. Los talleres especializados deben desarmar los ejes por completo utilizando escáneres de ultrasonido para detectar la fatiga del metal antes de que el vehículo vuelva a tocar la carretera. Una sola pieza debilitada por el frío extremo puede partirse en dos a velocidad de crucero, desatando una tragedia en cadena la próxima vez que el camión ruede por el asfalto. El costo financiero de mantener operativas estas flotas de transporte ártico es astronómico, obligando a las empresas a calcular cada centavo con precisión quirúrgica. Un solo juego de neumáticos para la nieve extrema cuesta el triple que uno estándar, y el consumo de combustible diésel se duplica debido a la necesidad imperiosa de mantener el motor encendido día y noche. A pesar de los altos salarios que perciben los conductores, la tasa de abandono de la profesión es sumamente elevada durante los primeros meses de experiencia en el terreno. El dinero pierde todo su valor cuando te das cuenta de que un simple descuido mecánico puede costarte los dedos de las manos, un precio que muy pocos están dispuestos a pagar a largo plazo. A pesar de la crudeza del entorno y de las secuelas físicas inevitables, existe un orgullo indomable que une a los supervivientes de las rutas polares de por vida. Se miran entre sí con el respeto mutuo de quienes han cruzado el umbral de lo imposible y han regresado para contarlo en las estaciones de servicio. Saben que las ciudades del norte dependen directamente de su coraje para recibir alimentos, medicinas y el combustible necesario para mantener la calefacción activa durante los inviernos más crudos. Ellos son las verdaderas arterias que evitan que la sociedad moderna se congele por completo. Héroes anónimos que operan en las sombras de la noche polar más profunda. La próxima vez que sientas el viento frío del invierno golpear tu rostro al salir a la calle, recuerda que en ese mismo instante hay un camión avanzando sobre un río congelado en mitad de la nada. Un hombre o una mujer estará sosteniendo el volante con fuerza, escuchando el rugido de su motor diésel como si fuera el único sonido que los mantiene unidos a la vida. El desafío de sobrevivir a menos 40 grados no es una simple anécdota de carretera, sino el testimonio supremo de la capacidad del ser humano para conquistar los entornos más hostiles del planeta Tierra. Si te ha asombrado este viaje por las fronteras de la tenacidad humana, no dudes en compartir el video con las personas que conoces. Cuéntanos en la sección de comentarios, ¿te atreverías a ponerte al volante sobre superficies heladas? Te esperamos en nuestra próxima travesía extrema.